Hola, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es José Francisco Castro Escobar, soy el presidente de la Sociedad Peruana de Suicidología. Estamos transmitiendo desde Perú, España, perdón, desde Madrid, España, y vamos a realizar la primera jornada de la Sociedad Peruana de Suicidios, aquí en Madrid, España. Nos hace el gratísimo honor realmente de poder estar con la señora Inés Ceballos Fernández de Córdoba, quien es escritora, politóloga, y además tenemos un nuevo libro de su colección que hoy día también nos dirá algo, pero queremos iniciar con las palabras de la señora Inés, en la cual es una gran profesional que hemos venido quizás interlazando conocimientos y para mí es de gratísimo agrado poder contar con ella y de otros compañeros profesionales de la salud mental. Este es un gran país realmente que me ha podido dar la oportunidad de poder tener más conocimiento y poder conocer muchos personajes y personalidades del ámbito de la psicología en la versión de suicidios. Le doy la palabra. Habíamos visto realmente algunos vídeos, pero hemos tenido unos problemas quizás en el intermedio. Lo vamos a poner estos vídeos para que vean realmente los recursos que existen en España, alrededores. Y además, hoy día se celebra, se conmemora la desgracia que pasó en el 11 de septiembre del 2001, ¿vale? Entonces, hace 19 años atrás, hubieron más de 3.500 personas que fallecieron en las dos torres y en las 5 torres más que hubieron en Nueva York. Y han habido mucho más gente que siguen falleciendo por cuestiones del polvillo que tragaron y cuestiones del cáncer, porque eso ha iniciado un problema de pulmones y de todos los organismos, todos los órganos, y siguen falleciendo. Con ustedes les dejo a la señora Inés Ceballos de Córdoba. Señora Inés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por realmente colaborar con toda esta gran experiencia, porque para nosotros es la primera vez. Hace 15 años quizás no contábamos con las tecnologías que nuestros países ahora tienen, pero ahora nos podemos enlazar mediante esta nueva tecnología que es importantísima para el mundo. Nos están viendo desde las diferentes partes de Perú y otros países, y además que colegas de España también están enlazados, y hoy día contamos aproximadamente con más de 200 participantes. Entonces, desde las diferentes partes de Perú, Arequipa, Pucallpa, Juanjuy, Cañete, Huaral, Chimbote, Lima, Trujillo, en fin, todas las provincias y capitales que existen en nuestro país, y tenemos realmente este conocimiento que vamos a brindarles a todos y cada uno. Señora, muchísimas gracias y la dejo en uso de la palabra, y como le digo y le repito, me da mucha alegría de poder llevar a cabo este sueño. Muy buenas tardes a todos. Quiero dar en primer lugar la bienvenida a todos los participantes de Perú y de otros países que se han unido a esta primera jornada de la Sociedad Peruana de Suicidología, que se está celebrando, como bien dice don José, desde Madrid, España. Es un honor para mí saludar y dirigirme, como no, en primer lugar,
al presidente de la Sociedad Peruana de Suicidología, el señor don José Francisco Castro Escobar, al que me une una gran amistad y también admiración por su infatigable labor docente y valía profesional. Quiero saludar también a todos los ponentes que hoy y mañana van a participar desde diferentes partes del mundo por su valiosa contribución a esta primera jornada por vía telemática en tiempos de la COVID y en recuerdo hoy especial, como bien ha dicho don José, de la efemérides del trágico atentado del 11 de septiembre que tanto tamboleó los cimientos de la sociedad actual. No cabe duda que nuestra sociedad necesita más iniciativas como esta que han surgido de la mano de don José Castro, no solo por la aportación tan valiosa que puede aportar cada uno de ustedes hoy, ¿no?, sino también por esa dilatada experiencia profesional que se esconde detrás de cada uno de ustedes y detrás de las pantallas. Cada uno de ustedes, aunque no les conozco en persona, no tengo dudas de que es un gran experto en la materia que hoy nos ocupa del suicidio y de que sus conocimientos específicos sobre la materia en cuestión pueden servir no solo para compartir con todos los demás participantes, sino para también intercambiar una valiosa información que puede ser muy útil a todos los demás asistentes. Todo ello no cabe duda que puede propiciar en un futuro próximo una mejora en la aplicación a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel provincial o incluso a nivel municipal, una serie de medidas preventivas contra el suicidio que sean cada vez más certeras, más seguras y más útiles. Que ese creo que es uno de los motivos por los que hoy estamos aquí, ¿no? Nunca se acaba de aprender sobre ningún tema, pero sobre el suicidio creo que es un tema interesantísimo y que debemos abordarlo con profundidad, con rigor y con exhaustividad, por la importancia que tiene. Como muchos conocerán a don José Castro, me gustaría recalcar que aparte de presidir la Sociedad Peruana de Suicidología, ha ejercido como psicólogo clínico en el Hospital Juan José Rodríguez en Lima, Perú, y ha sido también delegado para España y Europa de la Sociedad Peruana de Psicología y miembro además fundador del Consejo Euroamericano de Emergencias y Desastres, conocido como CEAMED. Asimismo, ha gestionado los convenios internacionales entre España, Colombia y Perú para la Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y Desastres y es especialista en intervención psicológica en este tipo de situaciones. Don José Castro dedica gran parte de su tiempo a la docencia. Prueba de ello son los cursos que ha impartido en la Universidad de Málaga, en el Máster sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes en la Universidad César Vallejo de Perú, y además don José pertenece al Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía y ha colaborado con la Emergencia de Salud y Familias de la Junta de esta misma provincia. Don José ha participado además como ponente en el Congreso Internacional de Psicoterapia durante más de 5 años y en el Congreso Internacional de Psicología General, Psicopedagogía y Tutorías durante 4 años y en estudios de prevención de conductas suicidas y riesgos laborales. Como psicólogo clínico ha ejercido su labor en hospitales, consultorios de Lima y en el SAMUR Protección Civil, de gran relevancia e importancia en nuestro país. Ha gestionado don José, entre otros, más de 10 convenios de colaboración con los colegios oficiales de psicólogos de Madrid, Málaga y España y la red iberoamericana y es miembro, para terminar, de la Sociedad Española de Suicidología y del Consejo de Redacción de la revista Cuaderna de Crisis. Bueno, pues un gran currículum para una gran persona y profesional que, bueno, creo que merecía la pena reseñarlo primero. Bueno, pues me gustaría relatar hacer una breve pincelada, ¿no?, de la importancia que tiene el suicidio en el contexto de nuestro país, España. Mi experiencia es que durante mucho tiempo el suicidio ha sido un tema tabú. Se decía antiguamente que los medios de comunicación silenciaban los casos de suicidio para que no se propagaran por contagio sus efectos devastadores en las personas. ¿Qué es lo que ha demostrado el tiempo y el paso de los años? Pues el tiempo ha demostrado que la divulgación y el uso correcto de la información acerca del suicidio y de las tendencias suicidas es la primera medida necesaria para paliar esta lacra en nuestro país. No solo es una responsabilidad social
en la que están y deben estar involucrados ustedes, grandes expertos y especialistas en la materia, que merecen todos nuestros respetos, la sociedad civil, psicólogos, psiquiatras, médicos, sino que aparte de la atención que se pueda dar desde los centros de atención primaria, que también me parece muy importante, creo que no se debería dejar de lado a todo el elenco de familiares, amigos y compañeros de estas personas, ¿no?, que se puedan encontrar en esta problemática y que tanto pueden ayudar en la búsqueda de soluciones, ¿no?, y de medidas eficaces para luchar contra este hecho en sí, ¿no?, que nos produce tanta tristeza y devastación en nuestra sociedad, ¿no? Me parece importantísimo que los medios y todas las redes sociales que tenemos ahora a nuestra disposición y que tanto usan nuestros jóvenes, como pueden ser Twitter, Facebook, Instagram, bueno, pues que aprovechémoslas, ¿no?, y que toda esta información que podemos sonsacar y extrapolar de estos medios, pues que sea una información veraz, clara, respetuosa, transparente, y que siempre, por favor, a la hora de tratar el tema, pues que eviten los periodistas, ¿no?, y los redactores el uso del sensacionalismo o el uso de aprovechar bueno, pues el tema para llamar la atención, ¿no?, de un modo desmesurado, sino darle la seriedad y el tratamiento con la seriedad que lo requiere, ¿no? Puesto que hay que sensibilizar a la población, es un tema acuciante, pero que es necesario hacerlo con todo el rigor, con toda la prudencia y con toda la seriedad. Los medios de comunicación, como he dicho, son un medio efectivo de lucha y deben saber transmitir la información con delicadeza, pero también esa delicadeza que no sea malinterpretada, como que hay que hablar con eufemismos o con giros y no inexactitudes, sino llamar a las cosas por su nombre, ¿no? A veces es un problema en nuestra sociedad en España, ¿no?, que hay temas tabús y que no se... que está mal visto decir la palabra cáncer, ¿no?, la palabra suicidio. Bueno, pues aprender a incorporarlos a nuestro vocabulario como una realidad que existe y sobre la que tenemos que poner todos nuestros medios en la medida de nuestras posibilidades y desde nuestra posición como padres de familia, o como educadores o como expertos especialistas en la materia para saber paliar esta tendencia en la sociedad actual. Ha habido mucha comparativa de las estadísticas de las muertes por suicidio con las estadísticas por las muertes por accidentes de tráfico y, como bien me comentaba don José, hemos comprobado con gran satisfacción cómo las muertes por accidentes de tráfico han disminuido notablemente en los últimos años gracias a una serie de medidas, ¿no?, y de recursos y de inversión, ¿no?, para intentar paliar estos accidentes. Pero las cifras del suicidio, así cuando yo he visto estadísticas para hacer también la presentación, pues me he dado cuenta, ¿no?, de cómo pueden seguir tan estables en el tiempo y cómo casi no se han visto disminuidas, ¿no? Entonces ahí pues creo que hay un campo de largo recorrido donde tenemos todos que ver, ¿no?, cómo poder hacer que estas cifras desciendan, ¿no? Es una cifra que da escalofríos, 10 suicidios al día, 1 cada hora y media. A esto hay que sumar también, me gustaría mencionar, no todos los intentos de suicidio que puede haber al día, más de 200 intentos de suicidio diarios en España, que al final igual no los acometen, pero que no por ello las personas que lo sufren y lo padecen tienen menos secuelas que una persona, ¿no?, que al final logra ¿no?, finalizar estos actos, ¿no? Creo que es muy interesante también el sesgo por edad y que sí que creo que merecería algún estudio adicional, ¿no?, por qué se produce más entre los hombres que las mujeres, ¿no? ¿Cuál es la resiliencia, ¿no?, que tiene la mujer frente a esta lacra? ¿Por qué ella, ¿no?, qué recursos tiene la mujer para combatirlo y por qué el hombre, ¿no?, en ese sentido pues tiene, ¿no?, una mayor propensión, ¿no?, a estas tendencias, ¿no? Y luego también me parece muy interesante la localización geográfica, como en España es verdad que hay climas diversos y zonas de la más variada riqueza cultural entre provincias y como, bueno, pues también hay un sesgo entre localidades o entre núcleos de población más rurales o más núcleos urbanos y, bueno, pues me parece otro elemento interesantísimo de estudio, ¿no? Luego, bueno, hay otros elementos que no son tan estables, ¿no?, como puede ser el vivir en un núcleo determinado o el tener un clima X en la ciudad en la que yo resido, ¿no?, sino que hay otros elementos exógenos que vienen dados igual por las circunstancias laborales o por las circunstancias familiares, ¿no?, y que todo ello pues, puede desencadenar en
problemas de desempleo tan acuciantes ahora, por ejemplo, en la era post-COVID que podíamos llamar. Bueno, pues el desempleo, ¿no? Está demostrado que es una de las causas del suicidio, pues bueno, pues cómo combatir también, ¿no? Para combatir estas tendencias suicidas, pues cómo combatir también, ¿no? el absentismo laboral, ¿no? y el desempleo, bueno, pues cómo poder paliarlo, ¿no? Y cómo poner recursos, ¿no? Para que las personas, a veces no es tanto el tener bueno, pues el tener una ocupación o aparte de un trabajo remunerado, ¿no? Que esta persona tenga, ¿no? Bueno, pues el tiempo de ocio que lo pueda dedicar a alguna actividad, pues que no le bueno, pues que le suponga a él también una manera de crecer personalmente y no caer en episodios, bueno, pues de depresión o de angustia o de soledad que pueden generar este tipo de situaciones y sobre todo de desesperanza, ¿no? Que creo que la desesperanza y el suicidio pues van mucho de la mano, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que la educación también es un elemento clave para intentar luchar contra el suicidio. Creo que en el siglo XXI que estamos viviendo, tanto la muerte violenta como el suicidio deben dejar de ser temas tabúes, abordarlos con normalidad, con naturalidad. Son situaciones con las que tenemos que aprender a convivir, tenemos que sacar una lectura positiva, ¿no? De estos sucesos y bueno, para poder tener herramientas que nos aporten soluciones para poder, como decía antes, cada uno desde nuestro entorno, bien sea familiar, social o económico o político, pues poder combatirlo, ¿no? En este sentido, yo no delegaría toda la responsabilidad tampoco en las personas a título individual, sino en organizaciones que pueden ser tanto a nivel municipal, autonómico, provincial o a nivel estatal, como también animaría a empresas y a organizaciones privadas a que se involucraran, ¿no? en hacer una difusión favorable, bueno, pues a lo que son las medidas preventivas contra el suicidio y a no tener miedo a ligar los nombres de sus empresas a, bueno, pues a esas medidas preventivas, igual que se hacen ahora campañas contra la violencia de género, pues ¿por qué no hacerlo contra el suicidio, ¿no? Me parece importante. Aprovechar también todos los recursos, tenemos ahora mismo todos los recursos tecnológicos a nuestra disposición, todo el mundo dispone de un teléfono en su bolsillo, aplicaciones móviles, que pueden ser aplicaciones de asistencia inmediata a las personas que estén necesitadas de ayuda. También las aplicaciones me parece interesante el punto de vista del anonimato, ¿no? En un momento determinado, si alguien tiene una necesidad o una ayuda, pues no tiene por qué igual no decir su nombre y apellidos, ¿no? Pero simplemente solicitar una ayuda, pues esta persona no pues tiene esa vía de acceso y habría que aprovechar las tecnologías y los efectos positivos de ayuda y de interconexión y de comunicación en este momento con la persona necesitada. Las nuevas tecnologías, hemos visto muchos de sus efectos negativos, son a veces el aislamiento y llevan a situaciones de la gente, ¿no? Que tiende a estar más aislada. No podemos olvidar que el hombre y la mujer son seres sociales por naturaleza, eso está más que demostrado. El hombre necesita de su entorno para crecer, para enriquecerse y en ese sentido con nuestros menores pues tenemos que tener mucho cuidado de ese uso de las nuevas tecnologías que no les cierran a la sociedad, ¿no? Porque si no tienen un problema no pasa nada, pero el día que lo tienen pues siguen encerrados ¿no? en banda y no se abren, no se abren al exterior y comunican los problemas que tienen y está demostrado que la comunicación es esencial, el poder compartir con una persona sus dudas, miedos, angustias para erradicar, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Ese sufrimiento, ¿no? Por de pronto, ¿no? Y bueno, creo que es muy importante intentar establecer unos planes de actuación en los colegios, desde la infancia, en la etapa preadolescente, Espérate. pues para adquirir hábitos saludables, igual que en los colegios se enseña educación vial o se enseña determinadas pautas de alimentación, pues bueno, enseñar a los niños, ¿no? Por ejemplo, un uso adecuado de las nuevas tecnologías, el dedicar tiempo ¿no? a relacionarse con los demás, bueno, pues ahí aprovechar esa etapa que no se puede desdeñar porque como luego imagino que hablará muy bien don José, ¿no? Pues muchas veces el tema del acoso escolar y del bullying y del ciberbullying, ¿no? Pues tienen que ver un poco con esos lastres del niño en su infancia y que la manera que tiene de exteriorizarlos y de darlos un poco
de manifestarlo al exterior, ¿no? Es también un poco a veces, imagino, ¿no? Debido a esas lagunas que ha tenido en otras etapas de su vida, ¿no? En este sentido, me parece importantísimo no desdeñar los signos de alerta. ¿Cuántas veces hemos oído noticias de que cuando ya ha ido la policía a un domicilio, pues ya era demasiado tarde, ¿no? Y entonces ahí creo que el entorno familiar es clave en este proceso, ¿no? Cuando hay un problema hay que tener la valentía de enfrentarse a él, de intentar ayudar y a veces, bueno, pues por comodidad, ¿no? Como madre que soy, entiendo que a veces, ¿no? Pues miramos para otro lado porque no queremos enfrentarnos a veces al sufrimiento, ¿no? Nuestro, de nuestros seres queridos y que no, que hay que tener la valentía de mirar hacia adelante y ante la mínima sospecha o duda de que una persona no se siente bien, poner todos los recursos a nuestro alcance para ayudar a esta persona, ¿no? Y sobre todo, como he dicho antes, en la población joven y preadolescente, que es un momento de cambio en la vida, ¿no? Donde uno tiene tantas dudas existenciales, ¿no? De qué va a hacer con su vida. Bueno, pues ahí me parece que la ayuda, el apoyo de los padres, la comunicación en las familias y en los colegios, pues que es de vital importancia, ¿no? En este sentido, pienso que en la era post-COVID, bueno, pues que también va a ordenar un poco la sociedad, en el sentido que los colegios ya va a haber grupos más reducidos, clases más pequeñas. Creo que todo este tipo de situaciones, ¿no? Pueden hacer que la convivencia sea algo más familiar, no tan encorsetada, ¿no? A que somos solo un número, ¿no? En la clase, o que el profesor no conoce el nombre y apellidos de sus alumnos. Y toda esa situación creo que a la larga, que estamos sufriendo también, ¿no? Por ello puede tener efectos positivos, ¿no? De recuperar un poquito la individualidad de cada ser, y cada ser lo que importa, ¿no? Esa persona con el carnet de identidad que tiene, del origen, ¿no? De su familia, su entorno, sus problemas, sus preocupaciones. Y en ese sentido creo bueno, que la hora post-COVID puede traer esos efectos positivos ¿no? de poder acceder de manera más cercana, ¿no? Los profesores a sus alumnos y tener un mejor entendimiento, ¿no? A veces de situaciones que al ser muchos niños pues pasan por alto pues porque no tienen la capacidad de ocuparse de todos y cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, en ese sentido somos todos, ¿no? Vamos todos en el mismo tren, todos tenemos que viajar en la misma dirección. Es importantísimo el apoyo de las familias, como decía antes, y yo creo que otro elemento fundamental es fomentar la autoestima, ¿no? La autoestima en los niños, una cosa que parece también, ¿no? Que es obvia, que uno nace con ello, y como madre de familia me doy cuenta, ¿no? De cuántas veces podemos ensalzar las cualidades de nuestro hijo, o simplemente con un comentario a veces desacertado o poco afortunado, pues tirarles abajo, ¿no? En sus ilusiones o en sus sueños, ¿no? Pues hay que dejar a los niños que tengan sus ilusiones, sus sueños, que crezcan, y sobre todo todo aquello que sea, ¿no? Para ellos cosas que les fomente la autoestima pues hay que fomentarlo y ¿no? Pues la autoestima también creo que lleva aparejado, ¿no? Vivir con optimismo y con ilusión y con ganas, ¿no? Y con esperanza, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Esperanza en el futuro, esperanza en el mañana, esperanza en lo que voy a ser el día mañana, en lo que voy a trabajar, en los logros, ¿no? que me he puesto como objetivos en mi vida, ¿no? Y bueno, dando hincapié en esa faceta individual, creo que también falta lo que es ahora un poco de empatía con el prójimo, eso que ha sido en la sociedad algo que se ha llevado siempre mucho, ¿no? Pensar en el prójimo. Creo que ahora el individualismo ha degenerado a veces en conductas egoístas en la sociedad, al querer el bien del uno, pero a veces no, el bien del uno, y no buscar el bien del otro, porque eso puede ir en detrimento de mi desarrollo profesional, ¿no? Pues creo que ahí no hay que generar también esos códigos de conducta empática, ¿no? Entre iguales o entre diversas jerarquías en los trabajos, ¿no? Pues para que todo el mundo se sienta, ¿no? Que él es importante en el lugar en el que le ha tocado vivir, ¿no? Y bueno, y creo que eso, ¿no? Los elementos, por resumir, diría que son la autoestima, el respeto a todos y cada uno de las personas de nuestro entorno, con sus diferencias, con las cosas que nos unen, con las cosas que nos separan, y que todo ello, ¿no? Conduce como a sobre todo poner en valor la dignidad del ser humano y la dignidad de la persona, que yo creo que es, por ende, lo que más se ve mermado en estos casos con independencia. Imagino que haya trastornos genéticos o otras cosas que se me escapan, pero que bueno, siempre, ¿no? El poner en valor a una persona, esa persona creer en su valor como persona, solo por ser y por existir, ¿no?
pues tiene mucho que ver la autoestima, el respeto, la consideración, la empatía y qué es lo que nosotros desde nuestro entorno podemos hacer con nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo o simplemente con personas con las que nos cruzamos en la calle, con las que no tenemos ninguna relación, pero que una sonrisa, ¿no? Pues puede cambiar igual la manera de una persona enfrentarse ese día a su trabajo, ¿no? En este sentido, bueno, vamos a aprovechar la alfabetización digital, todos deberíamos, ¿no?, subirnos al carro de las nuevas tecnologías, según nuestro rango de edad es más difícil o menos, pero sobre todo de cara a nuestros hijos tenemos que saber en qué redes se mueven, cuáles son los contactos que tienen, ¿no?, con personas extrañas o conocidas y poder saber, ¿no?, cómo estas nuevas tecnologías a veces se pueden volver en su contra, ¿no? Porque puede ser por críticas destructivas, ¿no?, que puedan desembocar bueno, pues aniquilar a una persona simplemente por un mensaje de otro anónimo que no conoce de nada y que le llega a su móvil y que esa persona pues ¿no? Parece que está viviendo pues, una situación de película, ¿no? Esto es algo que sería impensable hace 25 años, pero que ahora es una realidad, ¿no? Que nosotros somos accesibles a cualquier otra persona y que en ese sentido, pues como he dicho antes, las nuevas tecnologías vamos a aprovecharlas para bien, para educar a nuestros hijos en el buen uso y sobre todo que lo vean como una ayuda, ¿no?, como un aliado. La tecnología es un aliado por si yo tengo un problema el día de mañana, poder emplear esta tecnología para que me ayude, para que me sirva y verlo, ¿no? No tampoco como una ocasión pues, para extorsionar a una persona o para acusar o ciberbullying o demás, ¿no? Y bueno, agradecer a don José la oportunidad de presentarle, me parece interesantísima esta jornada. Es un tema que además no solo que está en boga, sino que va a ir a más, creo que va a acaparar cada vez más la atención de los medios de comunicación, puesto que creo que es uno de los grandes objetivos que tenemos ahora en nuestra sociedad, ¿no? y que merece la pena emplear todos los recursos en la lucha y que agradecer a todos los profesionales que están hoy conectados por todo ese entusiasmo, toda su dedicación, todo su trabajo, imagino, laborioso, fatigoso, que llevará también tremenda carga, ¿no? Me imagino, de emocional y de mucho sufrimiento, ¿no? Por a veces no poder ayudar a las personas, pues mi máxima admiración para todos ustedes, porque son a veces las caras anónimas en la sociedad y son los que verdaderamente sostienen nuestro mundo para hacerlo un lugar cada vez mejor y siempre a favor de la vida y a favor de la esperanza y a favor de poder disfrutar cuantos más años de la vida que Dios nos ha dado, ¿no? Muchas gracias, don José, y como diga usted, paso la palabra. Sí, sí, muchísimas gracias, señora. Realmente ha hecho un recuento de todo. Efectivamente, hay muchas cosas por experimentar y, y desarrollar. Además, con nuestras sociedades que son tan diversas, con los recursos que son tan diversos y con las maneras de vivir que son tan diversas también. Entonces, yo creo que usted ha hecho un ajuste de toda esa reseña. En Perú tenemos la suerte que los jóvenes tienen muchas ganas de aprender, tienen muchas ganas de seguir adelante, pero muchas veces la situación no le da. Entonces, es cierto que realmente debemos ver que en pensar cómo puedo yo generarme recursos o cómo puedo yo generar algo para poder seguir adelante y que este sueño que tenemos no sea truncado. Lo que yo le decía, esto era un sueño para mí especialmente, era un sueño el poder llevar a cabo una jornada, ya que para poder hacer esto se requiere de recursos mucho más grandes, pero aprovechando las tecnologías, estamos realizando este tipo de gestión. Y muchísimas gracias, señora, por haber hecho un recuento de todo, haber ingresado a la parte epidemiológica, haber dicho definitivamente las diferentes formas de suicidio que existen
y en que los jóvenes y los más adultos realmente son los perfiles más altos que hay. La letalidad definitivamente en lo que es hombre o mujer, pues está más incrementada en lo que es el hombre, de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, le agradezco muchísimo. Hemos iniciado realmente esta gestión, vamos a seguir adelante realmente y muchísimas gracias, señora. Voy a darle el paso a Alfredo Guijarro, le agradezco muchísimo y estamos en comunicación y sus palabras cada una han encajado en el lugar que correspondían y han sido, como le dije hace un instante, han sido cosidas cada una personalmente desde el punto de vista tanto personal, profesional y específicamente desde el ámbito social español. Y muchísimas gracias. Seguimos adelante con esto. Le doy el pase a Alfredo Guijarro, que lo tenemos en línea también. Y ya nos estaremos viendo, señora, y le agradezco de antemano todo el apoyo y toda su gratitud y todo siempre el generar una idea más y una idea más. Muchas gracias y seguimos adelante. Alfredo, ¿perdone? Muchas gracias a todos. Vale, señora. Muchísimas gracias y buenas tardes. Y seguimos con Alfredo Guijarro, que lo tenemos ahora mismo. A ver. Espero que se me oiga bien después de los problemas. Sí. Perfectamente, perfectamente. Definitivamente que no somos técnicos, venimos de la generación anterior, ¿no? En la cual nosotros definitivamente todas estas tecnologías que han venido de hace 20 años hacia adelante, pues nos hemos tenido que encajar y enrolar. Los jóvenes quizás de 20, 30 años, como son quizás nuestros hijos, pues tienen todo el manejo, el tutti frutti de todo esto, y ellos son los que dan el clavo. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas, pero las tecnologías nos fallan a veces. Adelante, Alfredo. Bueno, en primer lugar, agradecerte, como no podía ser de otra forma, que me hayas invitado a las primeras jornadas de tu sociedad. Yo sé el cariño que le has puesto en el desempeño de estas y por ende, por la amistad que nos une, pues obviamente para mí es una gran satisfacción poder contribuir. Sí, ya sabes, perdona. Sí, quería solamente acotar algo muy cortito. Alfredo Guijarro es psicólogo, es teniente coronel del Ejército del Aire, es presidente de la Sociedad Española de Urgencias, Emergencias y Catástrofes, y al cual realmente muchísimas veces y en diferentes lugares nos hemos encontrado y tenemos mucho afín. Adelante, Alfredo, perdona que te haya cortado. Solo un pequeño matiz. En las Fuerzas Armadas Españolas, sanidad, los cuerpos comunes no dependen de ningún ejército, aunque mi último destino efectivamente era el Ejército del Aire. Yo pertenezco a cuerpos comunes como todos los psicólogos de las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que te iba diciendo, José ha tenido una gran osadía en invitarme, sobre todo invitarme cuando es online. Gema, que me sufre en Sepaden, sabe las que yo puedo liar con un ordenador en la mano, y entonces pues me ha costado un poco meterme. Y como también don José me conoce y me gusta ceñirme al tiempo, no me quiero enrollar mucho. Inicialmente, en esta apertura, en esta bienvenida, en este espacio que me presta en estas jornadas, yo lo quisiera centrar en un aspecto muy de ahora mismo. Es decir, cómo influye una pandemia como es el COVID-19 en el suicidio.
Y dentro de todos los aspectos que podrían estar relacionados o que podrían de alguna forma incidir negativamente en un aumento del suicidio, yo me voy a basar en dos aspectos de la conducta, de lo que lleva a la conducta suicida. En primer lugar, la desesperanza y en segundo lugar, el control de estímulo. Y en estos dos aspectos voy a dejar unas preguntas en el aire. Yo creo que a lo largo de los ponentes que vienen detrás de nosotros seguramente recogerán y seguramente las llevarán a buen término, un poco para encauzar y enfocar la realidad del suicidio, que es muy antigua, con una realidad moderna que sin duda alguna, en mi opinión, va a, de alguna forma, a potenciar el que haya cada vez más suicidios durante el periodo de pandemia. Si empezamos con el primer aspecto, con la desesperanza, que es en definitiva el aspecto que a una persona le mueve a llevar una conducta suicida, la conducta suicida es un parámetro muy amplio que puede ir desde la ideación suicida hasta el suicidio consumado. Si bien es cierto que en suicidio consumado sí que hay estadísticamente un elevado mayor número de hombres, porque somos, comillas, permítanme la expresión, más burros, entonces obviamente cuando intentamos suicidarnos, pues en la mayoría de los casos lo conseguimos. Con la mujer, pues no es el caso. Por eso en suicidios consumados sí que hay una mayor incidencia dentro del hombre, pero en todo el compacto, en todo el ciclo, pues yo creo que en definitiva van a salir un poco a la par. Otro aspecto que ha tocado mi predecesora Inés, y me parece fundamental, es la comunicación, el cómo se trata el suicidio. Si bien los que nos movemos en este mundo sabemos el efecto de repetición y por eso las trabas en comunicación de suicidio, para que no haya un copiado, sí que hay que armonizar de alguna forma ese aspecto de no repetición con el que haya información y que el suicidio deje de ser la muerte silenciosa. Un poco siguiendo las pautas de la OMS, es informar sobre el suicidio, pero nunca, nunca entrar en los detalles escabrosos de cómo se ha llevado el suicidio a cabo y demás, porque en definitiva podríamos dar alguna imagen que alguien podría copiar para llevar su intento suicidio. Y una vez hechas estas pequeñas pinceladas, vemos que en concreto en el aspecto de la desesperanza, a su vez se subdivide en dos facetas. Una, la desesperanza acumulada, es decir, con respecto al COVID-19, a la situación de pandemia actual. Es decir, aquello que ya tenía el sujeto, la persona, antes del COVID y que el COVID probablemente vaya a aumentar. Y dentro de este aumento, dentro de la pandemia, también hay que subdividirlo en dos categorías. Una, que sea real y otro que sea percibido. Para la persona que lo sufre es exactamente igual, sea real o percibido. Ella lo vivencia como algo totalmente real. Para el espectador que lo ve desde fuera, indudablemente hay una diferencia entre el percibido y lo real. Entonces, la probabilidad de aumento de esta desesperanza, ya sea real o vivida, viene matizada por, primero, una pérdida de salud. Indudablemente, en unos casos será real y en otros casos será percibida, pero siempre la probabilidad de esa pérdida de salud es mucho mayor en estas condiciones de pandemia. Una probabilidad mayor de muerte, tal vez por en mi punto de vista, mal llevada información que nos hace ver como que esto fuera el apocalipsis, cuando en realidad los casos graves de contagio en el COVID-19, solo el 85% son graves y dentro del 85% solo un 5, un 3% necesita hospitalización en UBI, hospitalización más especializada.
Y tal vez esto no se haga la suficiente incidencia. ¿Por qué? Por no crear a la misma, no sé por qué, pero sin duda alguna es manifiestamente mejorable la campaña de información a nivel global. Aquí ya no estoy hablando de países porque cada vez más vivimos en una aldea global y todo el mundo tiene acceso por redes a lo que informan en otros países, con lo cual al final la información que se da en España se lee en Perú y la que se da en Perú se lee en España, y esto es un camino de ida y vuelta. Otro concepto que está también muy unido a esta situación de pandemia y a esta situación y a las medidas que se han puesto para luchar contra ella es la pérdida económica. Y vuelvo a insistir, puede ser real o percibida, pero que está ahí, que hay una pérdida económica global de la sociedad y hay una pérdida económica individual, del individuo, de cómo poderse enfrentar a esta nueva situación. La pérdida de relaciones sociales, sobre todo en las fases de confinamiento. Hemos vuelto otra vez a valorar el contacto físico, el tener a la otra persona delante, el ver a la otra persona, el olvidarnos un poco de la máquina diabólica esa por la que me estoy comunicando con ustedes, el móvil, que nos tiene tiranizados durante todo el día y que al final vamos a hacer el dedo gordo más largo, pero solo de escribir WhatsApp, y la lengua más corta porque no vamos a hablar. Y hemos vuelto otra vez a sentir la necesidad de tener a nuestro interlocutor de frente, de poder tocarlo, algo que ahora, por distanciamiento y demás de seguridad, no se puede hacer. Los cambios de rito de usos y costumbres, en los entierros a puerta cerrada, en los entierros con un número de personas muy reducido, que encima no pueden recibir el abrazo cálido de los seres que están allí, que le hacen llevar esa situación tan dura un poco más. O sea que la propia situación ya genera de por sí mucho estrés, cuando encima no podemos o no tenemos la oportunidad de darle el calor físico, que no emocional, que ese sí lo damos, el calor físico, el abrazo, pues todavía se hace mucho más duro cuando no es mucho más diferido en el tiempo, porque igual por la acumulación, como ocurrió aquí en nuestro país durante el pico de la pandemia, que los cuerpos se les daba a la familia pues 10, 12 días después del fallecimiento, con todo el sufrimiento añadido que esto puede añadir. Y en definitiva, todo esto se reduce en un gran punto, una gran incertidumbre. No sabemos todavía qué nos depara. Estamos aquí en España, acaban de abrir los colegios y no sabemos por cuánto tiempo van a estar abiertos o no, en función de cómo vaya el tema del contagio dentro de los centros escolares. Y en el otro tema, en el tema del control de estímulos, hay algunos aspectos que sin duda alguna va a influir. El control de estímulos, cuando una persona no tiene un gran control de estímulos, la sociedad, el grupo de relación, hace un poco de herramienta, de escudo para controlar esos estímulos. Pero el confinamiento, en algunos casos, nos ha aislado completamente de nuestras redes de apoyos sociales, de nuestro grupo social. Con lo cual, el control de estímulo lo tenemos que hacer nosotros mismos, cuando ya teníamos un poco bastante debilitado ese control interno de estímulos. El distanciamiento, que inicialmente se llamaba de distanciamiento social, que a mí me parecía muy discriminatorio el término, el distanciamiento de seguridad o el distanciamiento físico, que en definitiva, según esto también hay otro aspecto global, que es el aspecto antropológico, que no todas las sociedades tienen la misma espacio vital. El latino tiene un espacio vital muy reducido, nos gusta mucho el contacto, nos gusta mucho estar tocando a nuestro interlocutor. Sin embargo, en una sociedad oriental, el distanciamiento, nuestro espacio vital es mucho más amplio, y lo que quieren es un poco
distancia entre las personas. Pues este distanciamiento también hay que gestionarlo de alguna forma de acuerdo a todo la antropología, a todo lo social, religioso y demás, todos estos matices. Hay otro que es la merma del lenguaje verbal. Cuando nos ponemos la mascarilla, quitamos, tapamos la boca. La boca, sobre todo la sonrisa, es lo más eficaz que hay cuando nosotros nos dirigimos a alguien en un momento de estrés. Con una sonrisa ya tenemos el 50% de la situación ganada porque nos va a recibir de la misma forma. Sin embargo, si yo me pongo y me tapo la nariz y la boca, pierdo esa información no verbal. Lo puedo dar con la vista, pero si lleva gafas como yo, pues ya se complica todavía más. Es decir, ese lenguaje no verbal que en la mascarilla me va impidiendo, también va impidiendo que la otra persona que pudiera estar en un momento bajo emocionalmente perciba mi acercamiento, mi calor como persona para ayudarle y lo vea como algo frío, algo distante, algo incluso en algunos aspectos un poco surrealista. Y, como decía antes, el bombardeo informativo sobre el COVID-19. Muchas veces el estar continuamente informando lo que produce es más desinformación que lo que intenta contribuir. ¿Por qué? Porque, en definitiva, salen cualquiera en cualquier medio y cada uno dice pues, su opinión, basada en hechos o no basada en hechos. Y al final, si sale en Internet o lo han dicho en la televisión, independientemente de quién lo haya dicho, es casi una verdad inmutable y una verdad que no necesita refutar, y todo lo contrario. Lo que produce es controversia porque hay unos que opinan de una forma y otros que opinan otra. Lo que hay que hacer es informar, pero informar adecuadamente y no bombardear continuamente. El estar exponiendo continuamente a un estímulo agresivo tan grande como es la pandemia, indudablemente para alguien que tiene una ideación suicida, es un acicate más para llevarla a cabo. Y como en el punto anterior, la incertidumbre generalizada, es decir, al control de estímulos, obviamente, lo que necesita es que la situación esté controlada. Cuando la situación está como la actual, que está un poco caótica y errática, pues indudablemente va a ir mal con el control de estímulos. Y todo ello en las condiciones de ese semi-aislamiento en las que estamos viviendo actualmente. La última parte de mi presentación, y ya me he pasado 10 minutos de lo que yo me tocaba, era presentar o hacer un pequeño resumen de los conferenciantes que vienen a continuación. Y yo, como soy emergencista, ya me conoce don José y me gusta innovar, yo creo que, porque a mí algunas veces, cuando yo he ido de ponente y me han presentado y me han dado el currículum, pues el que hace el resumen del currículum, pues subraya lo que él considera más importante. Y muchas veces se me ha quedado en el tintero, pues no ha dicho esta faceta que yo creo que en este contexto vendría mejor. Yo conozco a la mayoría de los ponentes personalmente, a otros no los conozco, pero por referencia sé que son grandes profesionales, con lo cual el currículum es extremadamente extenso. Sí que les pediría como reto, como inicio de su intervención, el que dieran lo que ellos consideran dentro de estas jornadas que sería más relevante de su aspecto, de su profesión, de su preparación, de su currículum. En mi caso sería más relevante el tema docente y el tema clínico, en el cual me he encontrado en muchas ocasiones con gente con ideación suicida o con intentos suicidas anteriores, y mi intervención ha sido posterior. Y eso es de alguna forma lo que me llama a estar siempre informado y siempre leyendo y siempre curioseando en temas de suicidio. Y sin nada más,
Había tenido otra osadía, don José, y era dejarme a mí de anfitrión. Menos mal que al final se ha arrepentido, porque como me deja a mí de anfitrión, terminamos haciendo la webinar esta en la Luna. Muchas gracias de nuevo.